La noche del 10 de diciembre de 2003, la familia Whitaker salió a cenar a un restaurante en Stafford, Texas. Era, en apariencia, una velada común. Menos de una hora después, 2 miembros de esa familia estarían muertos, otro lucharía por su vida, y el hijo sobreviviente quedaría expuesto como el cerebro detrás de todo. Thomas Bartlett Whitaker, conocido como Bart, tenía 23 años. Desde fuera, su vida parecía encaminada. Padres presentes y económicamente estables, un hermano menor cercano y un futuro prometedor. Durante años, Bart había construido una narrativa de éxito académico, asegurando que avanzaba en la universidad y en la escuela de Derecho. Todo era falso. Había abandonado los estudios, no se estaba graduando, la mentira estaba a punto de salir a la luz. Paradójicamente, aquella noche se presentó como una celebración. Sus padres creían que Bart estaba por graduarse y le regalaron un reloj Rolex para conmemorar un logro que no existía. Bart sabía que el engaño no podía sostenerse mucho más. En lugar de confesar, eligió una solución definitiva. Bart no actuó solo. Reclutó a Chris Brashear como ejecutor y contó con la ayuda de Stephen Champagne. Antes de cerrar el plan, incluso hubo un intento previo abortado. Otro conocido declaró más tarde que Bart le había pedido que fuera el tirador. Nada fue impulsivo. Todo fue planeado. Bart proporcionó a los atacantes una llave de la casa y el código de la alarma para garantizar una entrada limpia y sin ruidos. Al regresar de la cena, Bart preparó la escena para parecer una víctima más. Mientras sus padres y su hermano Kevin se acercaban a la puerta principal, Bart dijo que había olvidado su teléfono en su SUV y se quedó atrás unos instantes. Dentro de la casa, el ataque comenzó. Kevin fue el primero en recibir un disparo cerca de la entrada. Patricia Whitaker fue asesinada poco después. Kent Whitaker recibió disparos en el pecho y el brazo. Gravemente herido, cayó al suelo y fingió estar muerto, escuchando cómo su esposa y su hijo morían a pocos metros. Bart entró entonces a la casa y escenificó un forcejeo. Recibió un disparo en el brazo para reforzar la apariencia de que él también había sido atacado. Cuando llegó la policía, Bart fue tratado como una víctima más, el hijo sobreviviente de una invasión domiciliaria violenta. Esa versión no resistió el escrutinio. No había señales de entrada forzada. La precisión del ataque no encajaba con un robo al azar. Las heridas de Bart no coincidían con su relato. A medida que los detectives profundizaron, el caso se dio vuelta. Chris Brashear fue arrestado y, bajo presión, confesó. Detalló el plan, el pago, las instrucciones y el acceso facilitado por Bart. Brashear fue el tirador, pero Bart fue el arquitecto. La investigación reveló además los intentos de Bart por limpiar la escena. Una bolsa con armas, ropa, su teléfono y otros elementos fue arrojada a un lago. Buzos la recuperaron. Dentro había pruebas clave, incluida una botella con ADN de Brashear, que cerró el círculo de la conspiración. Bart huyó del país y fue capturado en México antes de ser extraditado a Texas. La fiscalía sostuvo que el móvil era la codicia y la autopreservación, evitar la exposición y acceder al patrimonio familiar, estimado en más de $1 millón. Sin embargo, el caso tomó un giro humano inesperado. Kent Whitaker, el padre sobreviviente, rechazó públicamente que el dinero fuera el motivo central. Para él, la raíz era la vergüenza, las mentiras y la incapacidad de su hijo para enfrentar la verdad. Bart fue acusado de asesinato capital. El jurado escuchó pruebas del planeamiento, la graduación falsa, la puesta en escena y las propias admisiones de Bart. Fue condenado y sentenciado a muerte, a pesar de no haber disparado. La comparación fue impactante. El tirador recibió cadena perpetua, el cómplice, 15 años, el hijo que ideó todo, el corredor de la muerte. Las apelaciones fracasaron, fechas de ejecución se fijaron y se pospusieron. Durante todo ese tiempo, Kent Whitaker hizo algo que desconcertó a la opinión pública. Luchó para salvar a su hijo, escribió cartas, asistió a audiencias y sostuvo que ejecutar a Bart no devolvería a Patricia ni a Kevin, solo añadiría otra muerte. En febrero de 2018, horas antes de la ejecución, la Junta de Indultos y Libertad Condicional recomendó por unanimidad la conmutación. 40 minutos antes de la hora programada, el gobernador de Texas conmutó la pena. La sentencia de muerte fue reemplazada por cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Como parte del acuerdo,
Bart renunció a cualquier reclamo futuro de libertad. Bart Whitaker fue trasladado al sistema penitenciario de Texas, donde permanece hasta hoy. No hay un cierre limpio en este caso, solo una pregunta que persiste. ¿Qué es la justicia cuando el perdón entra en la sala del tribunal? El 21 de mayo de 1998, un estudiante de primer año entró armado a su instituto en Springfield, Oregón. En cuestión de minutos, 2 alumnos murieron y otros 25 resultaron heridos. Durante un tiempo, el país habló de aquello como una de las peores masacres escolares de su época. Pero ese ataque no fue el comienzo de la historia, fue el segundo acto. El primero ocurrió la noche anterior, dentro de una casa familiar. El 20 de mayo de 1998, Kip Kinkel, de 15 años, asesinó a sus padres. William y Faith Kinkel no eran figuras ausentes ni indiferentes. Durante meses habían vivido con el miedo constante de que algo grave estaba a punto de suceder. Su hijo mostraba signos claros de una enfermedad mental severa: psicosis, paranoia, pensamientos violentos intrusivos. Kip hablaba de bombas, construía artefactos caseros, coleccionaba armas y creía que otras personas se burlaban de él, lo observaban o conspiraban en su contra. Sus padres buscaron ayuda. Lo llevaron a médicos, aceptaron diagnósticos, siguieron tratamientos, intentaron imponer disciplina y estructura. Cuando el comportamiento de Kip se volvió más peligroso, trataron de limitar su acceso a armas. Nada funcionó de manera definitiva. El sistema estaba observando, pero no actuando con la contundencia necesaria. La mañana del 20 de mayo llegó una advertencia que debió detenerlo todo. Kip llevó un arma cargada y robada a la escuela. Las autoridades fueron alertadas. Fue detenido, suspendido y enviado a casa. El peligro fue identificado, registrado y luego devuelto exactamente al lugar donde había estado creciendo. Esa tarde, Kip regresó a casa humillado, furioso y obsesionado. Esa noche disparó a su padre, matándolo. Luego disparó varias veces contra su madre hasta acabar con su vida. Asesinó a las 2 personas que más habían intentado protegerlo y contenerlo. Después, se fue a dormir. A la mañana siguiente, el plan continuó. Kip se dirigió a la escuela con un arsenal, un rifle, pistolas, cuchillos y más de 1000 rondas de munición. No era una idea vaga ni un impulso repentino. Era la continuación de algo que ya había comenzado. Empezó a disparar en el exterior, avanzó hacia una zona cubierta y luego hacia la cafetería mientras estudiantes huían en pánico. 2 adolescentes murieron. 25 resultaron heridos antes de que otros estudiantes lograran reducirlo y mantenerlo inmovilizado hasta la llegada de la policía. Cuando los agentes registraron la casa de los Kinkel ese mismo día, encontraron los cuerpos de William y Faith. En un instante, la narrativa cambió por completo. No era solo un tiroteo escolar. Era un parricidio seguido de un intento de masacre. Kip no negó los hechos. Se declaró culpable. No hubo una larga batalla judicial sobre su responsabilidad. La discusión se centró en su estado mental y en cómo debía responder el sistema ante un adolescente que había matado a 4 personas e intentado asesinar a decenas más. Kip sufría psicosis severa y esquizofrenia paranoide. Tenía delirios y alucinaciones de comando que alimentaban su obsesión con la violencia. Creía que matar le daría alivio. Al declararse culpable, renunció a una defensa por insanía. Aceptó la responsabilidad, incluso cuando el tribunal reconoció el papel central de su enfermedad mental. En la sentencia, pidió perdón, pero el daño ya era irreversible. Las leyes de Oregón en ese momento eran implacables. La medida 11 imponía penas mínimas obligatorias para homicidio. El juez acumuló las condenas. Por los asesinatos y los intentos de asesinato, Kip Kinkel fue sentenciado a aproximadamente 111 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Era una condena diseñada para garantizar que nunca saldría en libertad. Pasaron los años, décadas. En 2018, la máxima corte de Oregón confirmó la sentencia, rechazando los argumentos de que violaba los estándares modernos sobre castigo a menores. Hubo un voto disidente que reflejaba lo dividido que estaba el debate. En abril de 2023, su abogado presentó una nueva petición solicitando una revisión bajo principios actuales de justicia juvenil, argumentando su juventud y posible rehabilitación. El nombre de Kip volvió a los titulares, pero su situación no cambió. No hubo liberación ni reducción automática. Sigue encarcelado.
Este caso dejó una lección brutalmente clara. El sistema detectó a un menor peligroso, documentó las señales y aún así lo devolvió a casa. Las consecuencias fueron catastróficas y, hasta hoy, Kip Kinkel permanece en prisión, sin libertad condicional, como recordatorio de lo que ocurre cuando la advertencia se reconoce, pero no se detiene. A los 14 años, Mason Sisk seguía siendo legalmente un niño. Sin embargo, en la madrugada del 2 de septiembre de 2019, dentro de una vivienda tranquila en Elkmont, Alabama, cometió un acto tan extremo que obligó a tribunales, psicólogos y a la opinión pública a enfrentarse a una de las verdades más incómodas del crimen moderno. A veces, quien destruye a toda una familia no es un extraño, no es un intruso y ni siquiera es un adulto, sino un hijo. Esa noche, 5 personas fueron asesinadas dentro del hogar de la familia Sisk. Mason fue el único sobreviviente. No había señales de entrada forzada, no había puertas rotas ni ventanas violentadas, y ningún rastro de un agresor que hubiera huido en la oscuridad. Cuando los agentes llegaron, lo que más les llamó la atención fue lo contenido de la escena. No había caos extendiéndose hacia el exterior. Todo había ocurrido y terminado dentro de esas paredes. Desde el inicio, un hecho era imposible de ignorar. El único con vida era un chico de 14 años. Al principio, Mason ofreció otra versión. Dijo que estaba en el sótano jugando videojuegos cuando escuchó disparos. Afirmó que subió corriendo, encontró a su familia herida y vio un vehículo alejándose de la casa. Era un relato diseñado para desviar la atención hacia un atacante desconocido. Pero los investigadores no lo creyeron. Al revisar horarios, pruebas físicas y contradicciones, comenzaron a aparecer grietas en su historia. Nada encajaba. No había huellas, no había trayectorias coherentes, no había un escape creíble. Finalmente, tras la presión de los interrogatorios, Mason confesó. No hubo intruso, no hubo vehículo huyendo. Él había matado a los 5 miembros de su familia. Entre las víctimas estaban su padre, su madrastra y 3 hermanos menores. Niños que se habían ido a dormir creyendo que estaban seguros en su propia casa. El caso dejó de ser solo una investigación por homicidio y se convirtió en una excavación psicológica. ¿Cómo llega un adolescente a este punto? Según declaraciones incorporadas al proceso, Mason dijo que estaba harto del ambiente en el hogar. Habló de discusiones constantes, de problemas familiares y de un padre que, según él, regresaba a casa borracho con frecuencia. Afirmó que no quería que sus hermanos crecieran en lo que consideraba un entorno tóxico. No lo presentó como un arrebato repentino, sino como una idea que había ido creciendo con el tiempo. Para la fiscalía, esa explicación no cambiaba nada. El resultado era el mismo: 5 personas muertas, incluidos menores de 14 años. Legalmente, el caso encajaba en la categoría más grave posible. Por eso, los fiscales solicitaron que Mason fuera juzgado como adulto. La decisión generó una fuerte controversia. Defensores de la justicia juvenil argumentaron que el cerebro de un adolescente no está completamente desarrollado y que condenar a un menor a cadena perpetua representa un fracaso moral. Otros respondieron con un dato imposible de ignorar. Las muertes habían sido planeadas y ejecutadas mientras todos dormían. El proceso judicial se prolongó durante años y estuvo a punto de derrumbarse. En septiembre de 2022, el primer juicio terminó en nulidad, tras un problema grave con pruebas digitales, cuando datos del teléfono de la madrastra fueron accedidos a mitad del juicio con ayuda del FBI. El retraso reavivó la frustración de las familias de las víctimas. Cuando el caso regresó a juicio en 2023, el panorama fue aún más oscuro. El jurado vio grabaciones de interrogatorios y escuchó sobre el comportamiento de Mason tras su arresto. Mensajes enviados desde la cárcel mostraban versiones alternativas de los hechos, insinuaciones de coacción y comentarios perturbadores donde se jactaba de precisión y velocidad, incluso comparándose con un asesino a sueldo. Para la fiscalía, aquello evidenciaba una ausencia alarmante de remordimiento. El 27 de abril de 2023, el jurado declaró a Mason Sisk culpable de asesinato capital. La sentencia llegó el 7 de septiembre de 2023. Debido a su edad, la pena de muerte no era una opción. El juez debía elegir entre cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional o sin ella. Optó por la más severa. Mason fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. La historia legal no terminó ahí. Mason apeló la condena.
Pero en noviembre de 2024, el Tribunal de Apelaciones Penales de Alabama confirmó tanto el veredicto como la sentencia. Hoy, Mason Sisk permanece encarcelado, habiendo entrado a prisión siendo un adolescente y sin ninguna fecha de salida. Su caso permanece como un recordatorio brutal de que la edad, por sí sola, no es una barrera contra la crueldad extrema. En la madrugada del 18 de abril de 1991, en una pequeña localidad del norte de Italia, se cruzó una línea que marcaría a toda una generación. Dentro de una casa familiar aparentemente estable, un joven de 19 años tomó una decisión fría y calculada que convertiría su nombre en sinónimo de traición absoluta. Pietro Maso no actuó por abuso ni por defensa propia. Actuó por impaciencia, por dinero, por la convicción de que la herencia no debía esperarse, sino tomarse. Pietro creció en un hogar de clase media acomodada. Su padre, Antonio Maso, era un trabajador constante. Su madre, María Rosa Tesari, estaba profundamente vinculada a la vida religiosa y comunitaria. No eran ricos extravagantes, pero tenían propiedades, ahorros y estabilidad. Para Pietro, eso no era suficiente. Quería estatus inmediato, ropa de marca, noches caras y una vida de lujo sin haberla ganado. La espera le resultaba insoportable. Lo que hace este caso especialmente perturbador es que el asesinato no fue improvisado. Durante meses, Pietro habló abiertamente con amigos sobre matar a sus padres. Discutió métodos, coartadas y tiempos. Hubo intentos previos. Buscó a alguien en la cercana Vicenza que estuviera dispuesto a hacerlo por dinero. Consideró envenenarlos. Incluso evaluó provocar una explosión con bombonas de gas y un temporizador. Una idea descartada solo por parecer demasiado compleja. El plan final se consolidó con la participación de varios cómplices jóvenes: Giorgio Carbogno, Paolo Cavazza y Damiano Barató. La noche del 17 al 18 de abril de 1991, Antonio y María Rosa regresaron a casa tras una reunión vinculada a la iglesia. No sabían que el interior había sido preparado para el ataque. Las luces habían sido manipuladas. Cuando Antonio intentó encenderlas, la oscuridad se impuso y la agresión comenzó. Antonio Maso fue golpeado hasta la muerte con objetos contundentes, incluido un tubo de hierro. María Rosa fue brutalmente atacada y luego asfixiada. La violencia fue prolongada, coordinada y ejecutada en silencio por varias personas actuando juntas. No fue un estallido de ira, fue una operación. Después de los asesinatos, Pietro no llamó a la policía ni fingió conmoción. Salió de fiesta. Fue a una discoteca con uno de los cómplices para construir una coartada. Mientras los cuerpos de sus padres permanecían en el suelo de la casa, él se aseguraba de que otros lo recordaran relajado, visible y lejos de la escena. Más tarde regresó y simuló el hallazgo, alertando a vecinos y afirmando haber visto los cuerpos. Un vecino entró y confirmó el horror, iniciando la investigación oficial. Desde el principio, algo no cuadraba. El comportamiento de Pietro no reflejaba duelo. Su atención se desviaba hacia el dinero, las propiedades, el después. Cuando la policía interrogó a su entorno, la estructura del plan se derrumbó. Los cómplices comenzaron a hablar. Surgieron detalles de meses de preparación, promesas de dinero y conversaciones, donde el asesinato se trataba con una ligereza escalofriante. Pietro Maso fue arrestado y acusado de doble homicidio. En el juicio, la prueba fue abrumadora. Los testimonios describieron cómo Pietro impulsó el plan, reclutó ayuda y nunca vaciló. Los peritos evaluaron su estado mental y concluyeron que, aunque presentaba una disminución parcial de capacidad, era plenamente consciente de sus actos. No era una excusa, era un elemento del cálculo judicial. La sentencia reflejó los límites de la ley italiana de la época: 30 años de prisión, el máximo posible. La reacción pública fue furiosa. Para muchos, la pena resultaba insuficiente para un crimen tan metódico y moralmente vacío. El caso se convirtió en un símbolo nacional de decadencia ética. Un hijo que lo tenía todo y eligió matar para obtenerlo antes. Con el tiempo, la condena comenzó a reducirse por beneficios penitenciarios. En 2008, Pietro obtuvo un régimen semilibertad para trabajar durante el día. La indignación resurgió. En 2013, tras reducciones adicionales por buena conducta, quedó en libertad total. Caminó fuera de prisión. La reinserción no borró el pasado. Hubo informes de tratamiento psiquiátrico y trabajos discretos, pero nada podía neutralizar la pregunta central del caso. Pietro Maso no perdió el control.
evaluó opciones y eligió la más rápida y definitiva. El asesinato de sus padres fue, para él, un atajo. En la mañana del 25 de enero de 2019, agentes del condado acudieron a una vivienda en Chulota, Florida, para realizar una verificación de bienestar. Lo que encontraron dentro no fue una situación ambigua ni una escena confusa. 3 miembros de una misma familia estaban muertos: un padre, una madre y un hijo. El responsable no había huido, era el otro hijo. Los asesinatos habían ocurrido la noche anterior, el 24 de enero. Desde el primer momento quedó claro que aquello no era un arrebato repentino, sino el desenlace de una caída lenta y obsesiva que llevaba años gestándose. Grant Amato tenía 29 años. Había sido enfermero registrado, era inteligente, articulado, y durante mucho tiempo fue visto por sus padres como el hijo destinado a triunfar. La familia lo apoyó económica y emocionalmente durante años, incluso cuando ya era adulto y su vida no avanzaba. Ese apoyo ocultaba una realidad que estaba destruyendo a todos. Grant desarrolló una obsesión con una mujer que conoció en un sitio de cámaras web en el extranjero. Su nombre era Sylvie, no era su pareja. No había una relación real. Las interacciones eran estrictamente transaccionales. Pero en la mente de Grant, aquello se convirtió en una relación auténtica, íntima y prioritaria frente a cualquier otra cosa. Comenzó enviándole dinero, luego más dinero, luego cantidades descomunales. Cuando sus propios fondos se agotaron, empezó a robar a su familia. Los fiscales presentaron cifras demoledoras: más de $60,000 sustraídos a su hermano mayor, Cody, alrededor de $150,000 robados a sus padres, Chad y Margaret Amato, incluyendo dinero procedente de un préstamo contra la vivienda familiar. En total, más de $200,000 enviados a Sylvie en un periodo relativamente corto. La familia descubrió la verdad. Lo confrontaron, le cortaron el acceso al dinero, le impusieron condiciones claras. Grant fue enviado a un centro de tratamiento para abordar lo que ya era una adicción a la fantasía online y al engaño. Durante un breve periodo, pareció que la intervención funcionaba. No fue así. Al regresar a casa, volvió exactamente al mismo patrón. Los mismos sitios, la misma mujer, las mismas mentiras. Cuando su familia dejó claro que el dinero se había acabado y que el apoyo también, Grant llegó a un punto sin retorno. La noche del 24 de enero de 2019, se armó con una pistola Jericho de 9 mm que había desaparecido. Lo que ocurrió después borró a la familia Amato del mapa. Grant asesinó a su padre, Chad Amato. Luego mató a su madre, Margaret Amato. Finalmente, asesinó a su hermano mayor, Cody. Después de los homicidios, no llamó a la policía ni pidió ayuda. Intentó encubrirlo todo. Según los investigadores, trató de hacer pasar la escena por un asesinato seguido de suicidio, colocando el arma junto al cuerpo de Cody para crear la ilusión de que él había matado a sus padres y luego se había quitado la vida. El engaño fue más lejos. Grant habría utilizado el teléfono de su padre para atraer a Cody de regreso a casa antes de matarlo, preparando cuidadosamente la última pieza de la escena. Luego se marchó. Al día siguiente fue localizado en un hotel. No estaba alterado. No preguntó por su familia. Fue detenido para interrogatorio. Lo que siguió fue una larga serie de contradicciones. Su versión de los hechos se desmoronó ante cámaras de seguridad, registros financieros, pruebas forenses y datos digitales. Uno de los detalles más perturbadores surgió durante la investigación. Tras asesinar a su familia, Grant accedió a la banca online utilizando la huella dactilar de su padre y continuó interactuando con su fantasía digital como si nada hubiera ocurrido. Los fiscales también presentaron pruebas de que conectó una memoria USB a un ordenador alrededor de las 11:30 de la noche de los asesinatos. El dispositivo contenía más de 600 fotos y vídeos de Sylvie, incluidos contenidos explícitos. Para la acusación, el motivo era claro y frío. Grant no mató por miedo, ni por defensa propia, ni por abuso. Mató porque su familia se interpuso entre él y la fantasía a la que se negaba a renunciar. En el juicio, el jurado escuchó cómo sus padres habían sacrificado estabilidad financiera y emocional para ayudarlo, cómo su hermano intentó rescatarlo, y cómo Grant respondió con robo, engaño y finalmente asesinato. El Estado solicitó la pena de muerte, pero el jurado no logró unanimidad. Esa única división decidió su destino. Grant Amato fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El caso se cerró judicialmente, pero no emocionalmente.
En 2021 apeló la condena. El Tribunal de Apelaciones de Florida la confirmó. Hoy, Grant Amato permanece bajo custodia estatal, sin posibilidad de liberación. 3 miembros de una familia murieron porque un hombre eligió una fantasía online por encima de la realidad. En la madrugada del 18 de febrero de 1988, una casa en el noroeste de Rochester, Minnesota, se convirtió en el escenario de uno de los crímenes familiares más perturbadores de la historia estadounidense. 4 personas fueron asesinadas dentro de su propio hogar. Un padre, una madre y 2 hijos. El responsable no fue un extraño ni un ladrón nocturno. Fue el hijo mayor de la familia, David Braun, de 16 años. Desde el exterior, nada diferenciaba a los Braun de cualquier otra familia de clase media. Bernard y Plet Braun vivían con sus hijos, Dan y Richard, conocido como Rick, en un vecindario tranquilo. No había antecedentes de violencia extrema, ni señales visibles de que esa casa acabaría convertida en una escena de masacre. Sin embargo, esa noche, David tomó un hacha y la utilizó para acabar con toda su familia. Los asesinatos fueron descubiertos más tarde ese mismo día, cuando David no se presentó en la escuela. La ausencia levantó sospechas, y la policía acudió al domicilio. Lo que encontraron fue devastador. Los 4 cuerpos mostraban signos de una violencia brutal y directa. No había señales de entrada forzada, ni indicios de que alguien hubiera entrado desde fuera. Todo apuntaba a un ataque cometido desde el interior del hogar. Otro detalle llamó la atención de inmediato. David Braun no estaba allí, no había pedido ayuda, no había alertado a nadie. En lugar de eso, había pasado la noche en casa de una amiga. Esa decisión, aparentemente simple, se convirtió en una de las señales más reveladoras del caso. La investigación avanzó rápidamente, no por una confesión dramática, ni por una prueba forense inesperada, sino por algo mucho más inquietante: rumores escolares. En cuestión de horas, comenzó a circular la versión de que David había dicho a alguien que había matado a su familia. La policía localizó a esa persona, y el relato confirmó lo peor. Una amiga declaró que David le había descrito los asesinatos con detalle y que incluso la había convencido de faltar a la escuela con él después de los hechos. No era un adolescente paralizado por el shock. Estaba funcionando, hablando, moviéndose como si nada hubiera ocurrido. Cuando las autoridades reunieron las pruebas, no hubo misterio sobre la autoría. El hacha utilizada en los asesinatos fue encontrada en la casa, manchada de sangre. El enfoque del caso no fue quién lo hizo, sino por qué. Durante la investigación, salió a la luz que había existido una discusión entre David y su padre poco antes de los asesinatos. La tensión en el hogar era real. David se sentía controlado, frustrado y atrapado. La rabia llevaba tiempo acumulándose. En el juicio, la defensa no negó los hechos. En lugar de eso, intentó establecer que David no era culpable por razón de enfermedad mental. Sus abogados describieron a un joven profundamente perturbado, con graves problemas psicológicos que, según ellos, le impedían comprender o controlar sus actos. El jurado rechazó ese argumento. Consideraron que, pese a cualquier problema mental, David entendía lo que estaba haciendo. En 1989, David Braun fue condenado por 4 cargos de asesinato en primer grado. La sentencia fue tan contundente como específica: 3 cadenas perpetuas consecutivas y una concurrente. Era una estructura diseñada para asegurar que pasara el resto de su vida en prisión. El juez reconoció la tragedia y la existencia de problemas mentales, pero concluyó que la brutalidad y la magnitud del crimen exigían el castigo más severo permitido por la ley. David apeló la condena. En 1990, la Corte Suprema de Minnesota la confirmó. Un año después, la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a revisar el caso. Legalmente, estaba cerrado. Durante décadas, el nombre de David Braun apenas apareció en el debate público, salvo como referencia en discusiones sobre violencia juvenil y aniquilación familiar. Según las leyes de sentencia vigentes en Minnesota en ese momento, sus condenas significaban que no sería elegible para revisión hasta 2037. Pero el sistema cambió. En 2023, el Estado aprobó reformas profundas en la forma de revisar condenas impuestas a menores de edad. Esas reformas no anularon su condena, pero alteraron el calendario que la regía. En 2025, David Braun fue autorizado a un programa de transición laboral. No era libertad ni libertad condicional.
Fue trasladado a una casa de transición en el área de Twin Cities bajo estrictas condiciones, monitoreo constante, rastreo GPS y cumplimiento absoluto de normas. Un solo error implicaría su regreso inmediato a prisión. La reacción pública fue explosiva. Para muchos, el matiz legal no importaba. 4 miembros de una familia habían sido asesinados con un hacha y el responsable ahora dormía fuera de una prisión tradicional. Para otros, era el resultado lógico de décadas de encarcelamiento y de un sistema que empezaba a replantearse cómo castiga los crímenes cometidos por menores. Su próxima revisión está programada para enero de 2026. Casi 40 años después de los asesinatos, el caso sigue incomodando porque plantea una pregunta sin respuesta clara. ¿Cuánto tiempo es suficiente para alguien que borró a su propia familia antes de tener edad para votar? La mañana del 15 de noviembre de 2004, Peter Porco no llegó a su trabajo en el juzgado del condado de Albany, Nueva York. Para quienes conocían su rutina, aquello fue la primera señal de alarma. Un colega decidió ir a la casa familiar en Del Mar para comprobar si todo estaba bien. Lo que encontró desencadenó una investigación que aún hoy divide opiniones. Dentro del hogar, Peter Porco había sido atacado brutalmente con un hacha. Su esposa, Joan Porco, también había sido agredida con la misma arma. Lo que convirtió este caso en algo casi irreal fue lo que ocurrió después del ataque. Peter no murió de inmediato. Gravemente herido, logró realizar acciones automáticas de su rutina matinal, escribiendo notas y moviéndose por la casa antes de colapsar y fallecer. Joan, pese a sus lesiones severas, también realizó tareas básicas, un detalle que más tarde tendría un peso enorme en el juicio. El principal sospechoso no era un extraño, era su hijo, Christopher Porco, estudiante universitario en ese momento. Hacia afuera, Christopher proyectaba la imagen de un joven brillante con futuro. En realidad, su vida estaba construida sobre engaños. Había falsificado documentos, mentido sobre su desempeño académico y manipulado asuntos financieros que presionaban cada vez más a la familia. La fiscalía sostuvo que la exposición era inminente y que Christopher eligió una salida extrema para evitar el colapso de su mundo. 2 pilares sostuvieron el caso. El primero fue un Jeep amarillo distintivo de Christopher. Mediante cámaras de vigilancia, registros de peajes y tiempos de desplazamiento, los fiscales argumentaron que el vehículo salió del área de la Universidad de Rochester durante la noche, viajó hasta Del Mar y regresó dentro de una ventana temporal muy ajustada. Esa franja horaria se convirtió en el campo de batalla del proceso. Para algunos, demasiado estrecha para ser viable. Para otros, suficiente para probar la culpabilidad. El segundo pilar fue el arma. Un hacha común, guardada en el garaje familiar. Un objeto cotidiano transformado en el centro de uno de los juicios por asesinato familiar más notorios del estado. Debido a la intensa cobertura mediática y a las conexiones laborales de Peter Porco, el juicio fue trasladado fuera de la región de Albany, al condado de Orange. Entonces llegó el elemento más polarizante del caso. Joan Porco defendió públicamente a su hijo. Insistió una y otra vez en que Christopher no había sido el agresor. Ese hecho, una víctima superviviente respaldando al acusado, alimentó una controversia que nunca se apagó. Sin embargo, existía un detalle temprano que complicaba esa defensa. Según informes policiales, cuando Joan fue preguntada en la escena si Christopher era el responsable, asintió con la cabeza. Más tarde, ella afirmó no recordar ese momento. Para algunos, ese gesto inicial fue una reacción sincera antes de que intervinieran abogados y narrativas. Para otros, su estado físico y cognitivo hacía imposible confiar en cualquier identificación. En 2006, el jurado emitió su veredicto. Christopher Porco fue declarado culpable de asesinato en segundo grado por la muerte de su padre y de intento de asesinato por el ataque a su madre. La sentencia fue severa: 25 años a cadena perpetua por el homicidio y otros 25 años a cadena perpetua por el intento, cumplidos de forma consecutiva. En la práctica, un mínimo de 50 años antes de cualquier posibilidad de libertad condicional. El caso no terminó ahí. Durante años, Christopher presentó apelaciones, todas rechazadas. Los tribunales mantuvieron la condena una y otra vez. Aún así, la historia nunca se cerró del todo. A comienzos de 2026, seguía activa una moción postcondenatoria conocida como CPL 440, con un fiscal especial designado por conflictos de interés. Legalmente, la batalla continúa.
Christopher Porco permanece encarcelado mientras ese proceso sigue su curso. Joan Porco, por su parte, sigue siendo el núcleo emocional del caso. Una madre que sobrevivió a un ataque con hacha y que, pese al veredicto de un jurado, continúa defendiendo a su hijo. Para algunos, el caso representa una cadena lógica de mentiras, presión y violencia elegida como salida. Para otros, es un ejemplo de cómo la evidencia circunstancial puede chocar con el testimonio humano más incómodo posible. Este no es solo un expediente judicial, es una discusión permanente sobre lealtad, verdad y justicia. Un hijo condenado por matar a su padre, una madre que nunca dejó de creer en él y una pregunta que sigue abierta. ¿Qué pesa más en un tribunal, la evidencia o el amor de quien sobrevivió? En 1971, dentro de un baño en Fort Wayne, Indiana, un niño de 13 años tomó el arma de su padre y apretó el gatillo. Su madre estaba en la bañera leyendo una revista. Estaba embarazada. El disparo la mató a ella y al feto. Su padre también fue alcanzado, pero sobrevivió. Cuando Charlie Brandt apuntó contra su hermana mayor, Angela, el arma falló. Ese fallo mecánico probablemente le salvó la vida. Para las autoridades de la época, el caso fue desconcertante. No había una discusión inmediata. No había una provocación clara, no existía un motivo reconocible. Un niño había asesinado a su propia madre sin una explicación evidente. Charlie no fue juzgado como adulto. Fue internado en un hospital psiquiátrico durante aproximadamente un año y sometido a múltiples evaluaciones. Los médicos nunca lograron establecer una causa concreta ni un diagnóstico definitivo que explicara el acto. Finalmente, Charlie Brandt fue liberado. No hubo una condena penal tradicional, no. Hubo una supervisión permanente, ni un seguimiento prolongado. El caso se archivó como una tragedia juvenil inexplicable. Con el paso del tiempo, prácticamente desapareció del radar institucional. Durante más de 3 décadas, Charlie Brandt pareció llevar una vida completamente normal. Creció, se casó, mantuvo empleos estables y se mudó a Florida. Vivió primero en el centro del estado y más tarde en Los Cayos de Florida. Vecinos lo describían como educado. Compañeros de trabajo lo consideraban responsable. Su matrimonio parecía estable. No hubo arrestos, no hubo denuncias, no hubo señales visibles de violencia. Nada que, en retrospectiva, permitiera decir con claridad que el peligro seguía allí. Todo cambió en septiembre de 2004. El huracán Iván obligó a evacuaciones en Los Cayos. Charlie y su esposa, Terry Brandt, viajaron hacia el norte y se alojaron en la casa de Michelle Jones, sobrina de Terry, cerca del área de Orlando. La estancia debía ser temporal, apenas unos días, hasta que pasara el peligro. Pero dentro de esa casa algo se alteró. Amigos de Michelle relataron más tarde que ella les pidió que no fueran, diciendo que los Brandt estaban bebiendo y discutiendo. En algún momento, Charlie insistió en quedarse una noche más. Investigadores dirían después que parecía decidido a no marcharse. El 15 de septiembre de 2004, la policía ingresó a la vivienda. Lo que encontraron fue brutal. Michelle Jones estaba muerta. Terry Brandt también. Ambas habían sido asesinadas con cuchillos de cocina tomados de la propia casa. La violencia fue intensa, focalizada y personal. En el garaje, los agentes encontraron a Charlie Brandt colgado. No hubo interrogatorio, no hubo juicio, no hubo confesión. El caso parecía, en apariencia, un homicidio seguido de suicidio. Esa conclusión inicial no sobrevivió al análisis. Cuando los investigadores descubrieron el expediente juvenil de Charlie en Indiana, todo el caso se reconfiguró. El asesinato de su madre embarazada en 1971, el intento de matar a su padre, la hermana salvada solo porque el arma se encasquilló. De repente, los hechos de Florida dejaron de parecer un colapso repentino. Parecían una continuación. Las autoridades ampliaron la investigación. Registraron la vivienda de Charlie en Los Cayos de Florida y encontraron material inquietante. Documentos médicos y anatómicos, libros centrados en el cuerpo humano y evidencias de una obsesión persistente con la anatomía y la muerte. También hallaron rastros digitales. Según los investigadores, Charlie había buscado en Internet imágenes de autopsias gráficas y contenido relacionado con investigaciones de muertes violentas. No era simple curiosidad, era fijación. Al profundizar, surgió una conexión directa con un caso sin resolver. En 1989, una mujer llamada Sherry Paris
fue asesinada cerca de Big Pine Cay. Su cuerpo presentaba características que coincidían con los asesinatos de 2004. Durante 1960 años, el caso permaneció abierto. Tras la muerte de Charlie Brandt, los investigadores reexaminaron las pruebas y concluyeron que él era el responsable. El caso fue oficialmente cerrado con su nombre. Esa confirmación cambió todo. Si Charlie Brandt había matado en 1989, significaba que la violencia iniciada en su infancia nunca se detuvo, simplemente se ocultó. Detectives declararon públicamente que creían posible que Brandt estuviera vinculado a otros homicidios no resueltos. Señalaron patrones de control, experiencia y escalada que sugerían práctica, no improvisación. No habría más respuestas. Charlie Brandt estaba muerto. No habría juicio ni relato final. Lo más inquietante del caso no es solo la violencia, sino el vacío. Más de 30 años en los que nadie lo consideró peligroso, en los que superó controles, mantuvo relaciones y vivió entre otros sin levantar alarmas. El sistema nunca demostró que estuviera curado. Simplemente dejó de observarlo. Estos casos no hablan de monstruos desconocidos ni de amenazas externas. Hablan de hogares, de mesas compartidas, de personas que se conocían demasiado bien. Padres, madres, hermanos e hijos convertidos en víctimas por quienes se suponía que debían protegerlos. En cada historia se repite el mismo patrón incómodo: señales ignoradas, conflictos acumulados, mentiras sostenidas durante demasiado tiempo y decisiones que no nacen del impulso, sino de la elección. No fueron accidentes, no fueron errores momentáneos, fueron puntos de no retorno. La edad, el entorno o incluso la enfermedad mental no funcionan aquí como excusas simples, funcionan como preguntas abiertas. ¿Cuándo una advertencia se convierte en una emergencia? ¿Cuándo la familia deja de ser refugio y se transforma en el escenario del crimen? ¿Y qué hace una sociedad cuando el agresor no es un extraño, sino alguien que creció dentro de la misma casa? Estas historias no buscan ofrecer consuelo ni respuestas fáciles. Exponen una realidad que incomoda porque rompe una creencia básica, que la familia siempre es un lugar seguro. En estos casos, no lo fue, y las consecuencias no terminaron con las sentencias. Siguen vivas en las preguntas que nadie logra cerrar del todo.